Cuando escuché el sonido de una notificación en mi teléfono, pensé que era otra alerta del trabajo, algo sin importancia. Pero cuando vi a mi esposo levantarlo de la mesa, el corazón me dio un vuelco. No porque estuviera ocultando algo trivial, sino porque en ese teléfono había mensajes. Esos mensajes. Los que olvidé borrar. Intenté sonreír con naturalidad, pero noté cómo él deslizaba el dedo por la pantalla, su ceño fruncido, su respiración cada vez más lenta. Me acerqué para pedirle que me lo devolviera, pero él dio un paso atrás, como si protegiera un tesoro recién descubierto. Y entonces vi cómo sus ojos se detenían, cómo su expresión cambiaba línea tras línea, como si las palabras en esa pantalla le arrancaran algo desde adentro. Sentí como el mundo se quebraba en segundos, como si cada letra que él leía fuera un golpe en los cimientos de nuestra vida. Sí, ahora lo descubriría. Pero no todo. Porque había algo que él no sabía, algo que ni siquiera yo entendía del todo. Sus manos temblaron, y en ese momento el teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje apareció. Yo lo vi, y su cara se puso pálida. El remitente tenía un nombre que nunca había escuchado antes, un nombre que parecía llevar consigo todas las piezas de un rompecabezas que él aún no sabía que estaba armando. Mi esposo no dijo nada. Ni siquiera parpadeó. Mordí el interior de mi mejilla, un viejo hábito cuando la ansiedad me desbordaba. Pude escuchar su respiración acelerarse, no hacía falta mirarlo para saber que estaba temblando por dentro. Y en ese instante lo supe, este era el momento que había temido más que cualquier otro. Porque 3 meses atrás cometí un error. Un error que cambió absolutamente todo. Y ahora, quiero contarte cómo sucedió. Antes de compartir el secreto que he tratado de enterrar tan profundamente durante tanto tiempo, dime en los comentarios de qué ciudad ves este vídeo, y responde, ¿has guardado alguna vez un secreto tan desesperadamente, solo para fracasar al final? El viaje comenzó como algo rutinario, casi aburrido, una de esas cosas que haces sin pensar demasiado. Era una simple reunión en otra ciudad, 2 días para revisar informes y volver a casa. Al menos eso creía yo. Pero en el fondo, aunque no lo admitiera ni siquiera frente al espejo, había algo en mí que deseaba esa pausa, ese paréntesis. Mi matrimonio no estaba roto, pero se había vuelto predecible, como una canción que escuchas tantas veces que ya no notas la melodía. Las conversaciones con mi esposo eran cordiales, las cenas tranquilas, las rutinas inamovibles. Y sin embargo, cada noche, cuando apagaba la luz, sentía un hueco. No era soledad. Era la certeza de que algo se había apagado hace años. Recuerdo el momento en que bajé del tren y el aire de esa ciudad me golpeó la cara. Era un aire distinto, más frío, con olor a pan recién hecho y a lluvia vieja. El paisaje urbano tenía algo extraño, como si las fachadas de los edificios estuvieran llenas de historias que nadie me había contado. Caminé hasta el hotel con mi maleta pequeña, pensando solo en la reunión del día siguiente, en las diapositivas de la presentación. Pero había algo en el silencio de esas calles que me obligó a bajar la guardia. Después de registrarme en el hotel y dejar la maleta sobre la cama, sentí que no podía quedarme allí encerrada. Encendí la lámpara de la habitación, pero la luz era fría, impersonal, como si la habitación no quisiera adoptarme. Salí sin rumbo, buscando solo un café abierto. Caminé varias cuadras hasta que empezó a lloviznar, una lluvia fina, casi burlona. Corrí hasta el primer lugar que encontré, una pequeña galería de arte escondida entre una panadería y una tienda de antigüedades. Entré para refugiarme y al instante me envolvió un olor a óleo, madera húmeda y papel viejo. El espacio era pequeño, íntimo, con cuadros apoyados en el suelo y lienzos en proceso colgados en las paredes. Y allí, entre pinceles y frascos, lo vi. El artista. No lo reconocí claro, pero había algo en su mirada, esa calma intensa de alguien que observa demasiado. No me habló al instante, solo me miró como si yo fuera otra pieza de arte que él estaba evaluando. Finalmente sonrió, una sonrisa leve, casi tímida. ¿Te gusta la lluvia?, me preguntó en voz baja, como si esa pregunta fuera la contraseña de entrada. Respondí que sí, que a veces la lluvia ayuda a pensar.
Y entonces comenzó una conversación extraña, sin contexto, sobre cuadros que yo no conocía y sobre la manera en que la luz cambia los colores cuando cae el sol. No me hizo sentir incómoda. De hecho, me hizo sentir vista, algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Volví al hotel mojada y un poco confundida. En la habitación, abrí la maleta, saqué el cargador del teléfono y encontré varios mensajes de mi esposo. ¿Llegaste bien? ¿Hace frío ahí? No te olvides de la reunión de mañana. Nada fuera de lo normal, pero las palabras parecían mecánicas, como si fueran enviadas por costumbre. Me di cuenta de que no sentí la necesidad de responder de inmediato. Me senté en la cama, mirando la lámpara que aún arrojaba esa luz neutra, y pensé en la galería. Pensé en la voz del artista, en cómo hablaba de la luz, en cómo sus ojos parecían detenerse en cosas que yo ni notaba. Fue un pensamiento rápido, casi una distracción. Pero fue el inicio. Esa noche dormí mal, despertando cada hora. Cada vez que abría los ojos, la lluvia seguía golpeando la ventana, como si quisiera recordarme que en esa ciudad todo sonaba diferente. Cerraba los ojos y veía cuadros sin terminar, colores mezclados, una sonrisa que apenas existió. Y aunque aún no entendía por qué, sabía que algo había cambiado. A la mañana siguiente la lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado con ese olor a humedad que parecía colarse por cada rendija de la ciudad. Abrí las cortinas del hotel y vi las calles aún mojadas, brillando bajo un sol débil que apenas se atrevía a salir. Había dormido mal, inquieta, como si algo invisible hubiera ocupado mi mente toda la noche. Me levanté e hice café en la pequeña máquina del cuarto y traté de concentrarme en los correos del trabajo, pero mis pensamientos no dejaban de volver a la galería. No planeaba regresar. O al menos eso me repetía. La reunión del día estaba programada para las 11 y mi agenda estaba llena de cifras, gráficas y notas. Sin embargo, al salir del hotel, mis pasos me llevaron, casi sin pensarlo, en la misma dirección de la noche anterior. Pasé frente a la panadería, donde el pan aún humeaba detrás del cristal, y allí estaba la puerta de la galería, entreabierta, como si esperara mi regreso. Adentro el olor era el mismo, óleo, madera, papel. Esta vez, la luz entraba más fuerte por las ventanas altas, y los colores de los lienzos parecían aún más vivos. Él estaba allí de pie con una paleta en la mano, su camisa salpicada de manchas de pintura que hablaban de años de trabajo. Al verme sonrió como si no se sorprendiera. «¿Volviste?», dijo con un tono que no era pregunta sino constancia. Me encontré encogiéndome de hombros, murmurando que solo quería ver cómo trabajaba, que me parecía interesante. Pero la verdad era que algo me atraía, y yo no quería analizar demasiado por qué. Había una calma extraña en ese espacio, como si el mundo afuera se detuviera. Caminé entre los cuadros observando rostros y paisajes que no conocía, y cada uno parecía tener una historia que él no contaba, pero que se insinuaba en cada trazo. Entonces lo dijo casi como una broma: «¿Te gustaría posar?». Me reí primero, sorprendida por la pregunta. No era una risa de burla, sino de nervios. Nunca había posado para nadie. Ni siquiera me gustaba que me tomaran fotos. Pero en ese instante, con el sonido de los pinceles sobre vidrio, con la luz tocando las paredes, sentí algo distinto. Era como si alguien me estuviera ofreciendo ser vista, de verdad, y no solo mirada de reojo. «Solo para un boceto rápido», añadió él alzando las manos, como si temiera que me asustara. Y yo, para mi sorpresa, asentí. Me senté en una silla de madera cerca de la ventana, sintiendo como mi cuerpo se tensaba al principio. No sabía qué hacer con mis manos, ni cómo mirar, ni cómo quedarme quieta. Pero él empezó a hablar, suavemente, sobre la pintura, sobre cómo la luz de la mañana cambiaba los tonos, sobre cómo algunas caras contaban historias sin abrir la boca. De pronto esa incomodidad inicial comenzó a desaparecer. Dejé de pensar en la pose, en si me veía bien, y simplemente estuve allí. Escuchaba el raspado leve del lápiz contra el papel, y sentía que el tiempo se volvía más lento. Él no hacía comentarios innecesarios, no intentaba llenar el silencio. Y eso me tranquilizaba más que cualquier conversación superficial. En un momento, mientras cambiaba de hoja, me miró de una forma distinta, más directa,
como si intentara ver algo más allá de lo evidente. Eres interesante de dibujar, murmuró, y aunque sus palabras eran neutrales, algo en mí se estremeció. La palabra interesante no era un cumplido común, pero en su voz sonó como algo mucho más profundo. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando me levanté de la silla, sentí las piernas un poco entumecidas. Me acerqué al caballete y vi un boceto en tonos suaves, apenas unas líneas, pero allí estaba yo. O una versión de mí que no reconocía. En ese papel, no parecía cansada ni apagada. Parecía viva. Salimos juntos de la galería porque él cerraba para ir a almorzar. Las calles ya se habían secado, y el aire olía a pan y a café recién molido. Caminamos unos metros en silencio y de repente, sin planearlo, algo sucedió. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue un gesto breve, casi torpe, pero me dejó sin aire. No hubo palabras después. Ninguno de los dos intentó explicar lo que acababa de pasar. Nos miramos y luego seguimos caminando unos pasos más antes de despedirnos. Regresé al hotel con una mezcla de emociones que no sabía nombrar. Dejé la bolsa sobre la cama y me senté, mirando mis manos como si en ellas estuviera la respuesta. No sentía exactamente culpa, aunque sabía que debía sentirla. No sentía exactamente alegría, aunque algo dentro de mí vibraba. El teléfono sonó con mensajes de mi esposo, una foto de la cena que había preparado para sí mismo, un «¿Cómo te fue en la reunión?», un corazón. Le respondí con un «todo bien, mañana vuelvo» y me sorprendió la neutralidad de mis palabras. Era como si las escribiera una persona distinta a la que había salido del hotel esa mañana. Me miré en el espejo del baño, viéndome el cabello un poco desordenado, la piel enrojecida por el frío, y pensé en el boceto. Pensé en cómo esas líneas simples me habían mostrado a alguien que no sabía que aún existía. Esa noche no encendí la televisión del hotel. No leí correos. No marqué a casa. Me acosté temprano, pero no dormí de inmediato. Cerré los ojos y volví a sentir ese beso breve y torpe, pero cargado de algo que no podía ignorar. Y mientras la ciudad afuera se apagaba, dentro de mí algo acababa de encenderse. La mañana comenzó con una sensación extraña, como si el aire del hotel estuviera más denso, cargado de pensamientos que no quería enfrentar. Me desperté varias veces durante la noche y cada vez que abría los ojos veía la luz tenue del farol de la calle entrando por la cortina, recordándome que ya nada se sentía igual. Me levanté con lentitud, preparando el café que sabía a poco y mientras lo bebía, repasé mentalmente lo que había sucedido el día anterior. Ese beso tan breve, tan inesperado, seguía flotando en mi mente como un eco. Intenté convencerme de que no significaba nada, que era solo un gesto impulsivo en una ciudad desconocida. Pero mientras caminaba por la habitación, con la taza entre las manos, me di cuenta de que esa explicación era una mentira amable para tranquilizarme. Lo sentía todavía en la piel, en la forma en que mi corazón se había acelerado, en cómo había mirado sus ojos justo después. La reunión del trabajo estaba programada para la mañana. Me vestí con cuidado, tratando de mantener la compostura, como si el simple acto de elegir una blusa correcta pudiera devolverme a mi versión habitual, la mujer práctica, eficiente que viaja para cumplir tareas y vuelve a casa. Salí del hotel con la carpeta bajo el brazo, pero en cada paso, algo me arrastraba a recordar los momentos en la galería. La reunión transcurrió como todas, cifras, presentaciones en PowerPoint, conversaciones de pasillo. Sonreí, tomé notas, asentí cuando era necesario, pero sentí que mis respuestas eran automáticas, como si alguien más hablara a través de mí. Mi mente estaba en otra parte. Al terminar, tuve la intención de regresar al hotel para descansar, pero mis pies me llevaron en otra dirección. Sin pensar, sin planearlo, llegué de nuevo a esa calle estrecha, donde la panadería aún dejaba escapar el olor a pan tostado y la galería estaba allí, como si nunca hubiera cerrado. Entré y esta vez no llovía. El sol entraba por la ventana y bañaba los lienzos, haciendo brillar los colores. Él estaba de espaldas, pintando algo que no pude ver bien, pero se giró al escuchar la puerta. Su expresión fue tranquila, sin sorpresa, como si supiera que volvería. Pensé que no vendrías hoy, dijo, dejando el pincel en el borde de un vaso.
Me limité a encogerme de hombros, diciendo algo vago sobre tener un rato libre. La verdad es que no quería reconocer, ni frente a él ni frente a mí misma, que lo había buscado. Me acerqué a los cuadros, observando los rostros anónimos, los paisajes que parecían salidos de una memoria ajena. Había uno en particular, aún incompleto, con líneas suaves y sombras apenas esbozadas. Me quedé mirando ese lienzo, y de pronto sentí su presencia a mi lado. «Es un borrador de algo que no sé si terminaré», murmuró, y aunque hablaba del cuadro, tuve la sensación de que sus palabras significaban algo más. Nos sentamos a hablar. No era una charla superficial, no hablamos de la lluvia, ni del tráfico, sino de cosas que rara vez salen en conversaciones casuales. Él preguntó si me gustaba vivir donde vivía, y sin pensarlo demasiado, respondí que a veces sentía que mi vida estaba hecha de rutinas que ya no notaba. Me escuchaba de una forma que no era habitual, no interrumpía, no intentaba dar consejos, solo me dejaba hablar. En un momento sacó un cuaderno de bocetos y me pidió que me sentara otra vez, solo un rato. Accedí sin resistencia, como si ya no quedaran razones para decir que no. Me senté en la misma silla de madera, la luz de la tarde cayendo sobre mis hombros. Al principio sentí de nuevo esa rigidez, ese miedo a moverme demasiado, pero sus palabras, su tono pausado, lograron que me relajara. Dibujó en silencio con trazos seguros, y yo lo observaba de reojo, intentando descifrar en qué pensaba mientras miraba el papel y luego a mí. En un momento levantó la mirada y dijo algo que me dejó sin respuesta. «Tienes un rostro que cuenta historias que quizás ni tú recuerdas». No supe qué contestar. Era una frase sencilla, pero me atravesó. Porque hacía mucho tiempo que nadie hablaba de mí de esa manera, como si hubiera algo que valiera la pena descubrir. Cuando terminó el boceto me lo mostró. Era un retrato sencillo, apenas líneas, pero había algo allí que me desconcertó. No era exactamente yo, y al mismo tiempo lo era. Era como si él hubiera dibujado no como me veía, sino como me sentía por dentro, o tal vez como podría sentirme si me dejara. Salí de la galería con el cuaderno en la mente, con esa imagen grabada detrás de los párpados. Caminé por las calles sin rumbo, pasando por tiendas y cafés, pero todo parecía un fondo borroso. Lo único nítido era ese dibujo y la forma en que me había mirado mientras lo hacía. De vuelta en el hotel, la habitación me recibió con su luz fría. Me senté en la cama, mirando el móvil. Había mensajes de mi esposo, recordatorios de la cena del fin de semana, una foto de nuestro perro, una pregunta sobre si necesitaba que me recogiera en la estación cuando volviera. Respondí con frases cortas, sin darme cuenta de que mis palabras sonaban impersonales, casi automáticas. Encendí la lámpara del escritorio y miré mis manos. Pensé en cómo habían temblado un poco cuando sostuve el boceto para verlo de cerca. Pensé en cómo la sensación de estar posando se había vuelto, de alguna manera, un momento de intimidad inesperada. Esa noche, antes de apagar la luz, volví a mirar la ventana. La ciudad estaba quieta, las luces de la calle parecían más distantes que nunca. Cerré los ojos y me prometí que mañana pondría distancia, que todo quedaría en una experiencia curiosa de un viaje de trabajo. Pero muy dentro de mí sabía que ya era tarde para esas promesas. El cuarto día comenzó con un nudo en el estómago. Desperté temprano, antes de que sonara la alarma del teléfono, con esa inquietud que no se puede nombrar, una mezcla de expectación y miedo. La luz de la mañana entraba por la cortina del hotel en una franja dorada que parecía dividir la habitación en dos mundos, el de mi vida habitual, segura, predecible, y ese otro, nuevo, que apenas empezaba a abrirse. Mientras me servía café, el teléfono vibró sobre la mesa. Era mi esposo. Un mensaje simple: «Quizás puedo ir a verte el fin de semana. Extraño verte». Lo leí varias veces, y aunque debía sentirme emocionada, lo único que sentí fue pánico. No por él, sino porque la idea de mezclar esas dos realidades, mi casa y este viaje, de pronto parecía insoportable. Me quedé mirando la pantalla durante largos segundos antes de escribir una mentira rápida, casi instintiva: «Me encantaría, pero tengo reuniones todo el fin de semana, mejor la próxima». Envié el mensaje y me quedé con la sensación amarga de haber cruzado una línea invisible.
Salí del hotel con un pretexto en la cabeza, necesitaba aire. Caminé por calles que ya empezaban a resultarme familiares. El aroma de la panadería me dio una punzada de nostalgia por algo que no sabía nombrar, y antes de darme cuenta estaba frente a la galería otra vez. La puerta estaba entreabierta. Entré y el silencio me abrazó. No era un silencio incómodo, sino ese tipo de silencio que te hace bajar la voz de forma natural. Él estaba allí, inclinado sobre un lienzo concentrado. Me vio y sonrió como si hubiera estado esperándome, aunque no lo dijera. ¿Te apetece salir de aquí un rato?, me preguntó sin rodeos. Conozco un lugar, a unos kilómetros de aquí. No hay turistas, solo calles viejas y aire limpio. Acepté casi sin pensarlo. Tal vez porque necesitaba escapar de mi propia cabeza, o tal vez porque ya no tenía ganas de fingir que venía solo por curiosidad. La salida de la ciudad fue tranquila, casi hipnótica. El autobús serpenteaba por carreteras bordeadas de árboles, y cada curva parecía alejarnos de todo lo familiar. Yo miraba por la ventana, viendo casas de campo y pequeñas tiendas, y sentía una extraña libertad, como si la distancia borrara las obligaciones por un momento. Llegamos a un pueblo pequeño con calles empedradas y casas pintadas con colores que parecían desvanecerse con la luz del sol. Caminamos sin rumbo fijo, parando en una plaza donde un vendedor ofrecía flores frescas. Él me compró un ramo de jazmines, sin ceremonia, solo porque hacían que el aire oliera mejor. Hablamos mucho. Pero no de cosas banales. Él preguntó sobre mi vida, sobre si me gustaba mi trabajo, si siempre había querido dedicarme a lo que hacía. Yo respondí con una honestidad que me sorprendió, admitiendo que aunque era buena en lo mío, muchas veces sentía que estaba atrapada en una rutina. Sus preguntas no eran invasivas, pero me hacían pensar, como si de pronto tuviera que poner en palabras cosas que siempre había dejado en silencio. En un momento nos sentamos en un banco de madera, frente a una iglesia antigua. El sol caía sobre las piedras, calentando el aire. Él habló de su vida también, de cómo había empezado a pintar, de los años en que trabajó en cosas que no amaba hasta que decidió cambiarlo todo. Escucharlo me hizo sentir una mezcla de envidia y admiración, porque él había hecho lo que yo nunca me atreví, dar un salto. La sensación de tranquilidad se rompió cuando, al regresar hacia la estación de autobuses, vi a alguien familiar. Un colega de la oficina, alguien con quien apenas cruzaba palabras en las reuniones, caminaba en dirección contraria. Sentí un golpe en el pecho. Era improbable que él supiera por qué estaba allí, pero en mi cabeza la coincidencia era peligrosa. Intercambiamos un saludo rápido, casi forzado, y seguí caminando, pero mi corazón no dejó de latir con fuerza. Me imaginé preguntas, rumores, la posibilidad de que esa información viajara más rápido que yo de vuelta a casa. El viaje de regreso fue silencioso. Miré por la ventana todo el trayecto, intentando calmar esa sensación de alerta. Él no hizo preguntas, como si supiera que yo estaba encerrada en mis propios pensamientos. De vuelta en la ciudad, la tarde se volvió noche casi sin transición. Caminé hasta el hotel con la cabeza llena de lo que podía haber pasado si ese colega hubiera visto algo más. Cada paso parecía más pesado, como si la calle entera me empujara hacia una verdad que no quería enfrentar. Ya no estaba jugando a nada. Estaba cruzando fronteras de las que no se vuelve sin consecuencias. En la habitación del hotel, dejé el teléfono sobre la mesa y lo miré vibrar con mensajes que no abrí de inmediato. Me senté en la cama, con los jazmines que aún llevaban el aroma del pueblo. Pensé en cómo un simple día, una salida sin planear, podía convertirse en un punto de no retorno. Y allí, en el silencio de esa habitación ajena, supe que aunque quisiera, ya no podía deshacer lo que había empezado. Desperté con la sensación de que todo en mi vida se había vuelto una serie de decisiones pequeñas que juntas, empezaban a pesar como una piedra. La noche anterior había sido inquieta, soñé con trenes que se iban sin mí y con calles que se bifurcaban una y otra vez. Al abrir los ojos, la luz de la ventana parecía más fría, y el silencio del hotel más profundo. Me quedé acostada unos minutos mirando el techo, tratando de ordenar las ideas. Sabía que debía ir a la oficina para la segunda parte de la reunión, pero en el fondo lo que realmente ocupaba mi mente era otra cosa, la galería,
el dibujo que había dejado en mi cabeza como una sombra. Me vestí despacio, escogiendo la ropa con más cuidado del habitual. No era vanidad, era algo distinto. Quería sentirme vista, aunque no lo admitiera en voz alta. Mientras me peinaba, recordé cómo el día anterior, su mirada había recorrido mi rostro antes de dibujar, no de forma invasiva, sino con esa concentración que solo tienen los que observan para entender. La jornada de trabajo pasó como una secuencia en la que mi cuerpo estaba presente, pero mi mente vagaba. Respondí a preguntas, revisé informes, pero cada frase sonaba automática, sin emoción. En cada pausa abría el teléfono solo para comprobar si había algún mensaje suyo, aunque no esperaba ninguno. No había, y esa ausencia me hacía sentir algo que no quería reconocer, decepción. Cuando salí de la oficina, la tarde caía y el aire estaba fresco. Sin pensarlo demasiado, giré en la dirección de la galería. La puerta estaba abierta y él estaba allí, limpiando pinceles. Me saludó con una sonrisa leve sin sorpresa, como si nuestra rutina ya estuviera establecida aunque ninguno lo dijera en voz alta. Estaba terminando el retrato, comentó señalando un lienzo en el caballete. Me acerqué y vi que había cambiado. Ya no era solo un boceto, ahora había más color, más profundidad. Me quedé mirándolo intentando descifrar qué sentía al ver mi propia cara en esa tela, una versión de mí que parecía más valiente, más viva. Él tomó un lápiz como si fuera lo más natural del mundo y dijo, quiero intentarlo de nuevo pero con otra luz. Si te quedas un rato, no terminé la frase en mi cabeza antes de asentir. Me senté en la misma silla de madera, al lado de la ventana. El sol de la tarde entraba oblicuo bañando la habitación con un tono dorado que hacía que todo pareciera más cálido. Él comenzó a trabajar y yo permanecí inmóvil, escuchando el sonido leve del lápiz sobre el papel. No hablamos mucho. Solo algunas frases sueltas sobre la luz, sobre cómo las sombras cambiaban mi expresión. Era extraño cómo el silencio no me incomodaba, al contrario, era casi necesario. En ese silencio sentía que me observaba de una forma que no recordaba en años. No solo mi rostro, sino algo más profundo, algo que ni yo sabía cómo mostrar. A veces sus ojos se encontraban con los míos, y había un instante de quietud en el que parecía que ninguno de los dos respiraba. En uno de esos momentos, sentí una tensión tan palpable que fue imposible ignorarla. Me levanté para mirar el nuevo boceto, y él se acercó también. El espacio entre nosotros era mínimo. Y entonces sucedió de nuevo sin palabras, sin planearlo, asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. No fue un beso largo ni calculado, pero no era igual al primero. Este tenía algo distinto, una certeza silenciosa de que lo que estaba pasando ya no podía considerarse un accidente. Me aparté apenas un segundo después, como si el aire en la galería se hubiera vuelto demasiado denso. Él no dijo nada, y yo tampoco. Pero nuestras miradas lo dijeron todo. Me senté otra vez, aunque la pose ya no importaba. Él continuó dibujando, pero su trazo era más lento, más pensativo. Yo, en cambio, me quedé inmóvil, escuchando el sonido del lápiz y el latido de mi propio corazón. Cuando terminé de posar, me levanté, me acerqué al retrato y vi que había algo nuevo en él. No era solo que los trazos fueran más firmes, era como si esa hoja contuviera un pedazo de lo que había ocurrido minutos antes. Salí de la galería al atardecer. Las calles estaban en silencio, solo el ruido de algunos coches y el canto de un pájaro en un árbol cercano. Caminé hasta el hotel con los labios aún hormigueando, con la mente llena de preguntas que no me atrevía a formular. En la habitación, encendí la lámpara y vi mi reflejo en el espejo del armario. Me quedé observándome largo rato como si buscara algo en mi rostro. No encontré culpa, aunque sabía que debía sentirla. Encontré confusión, sí, pero también una especie de luz que no había visto en mí desde hacía mucho. El teléfono vibró en la mesa. Mi esposo enviaba otro mensaje, ¿cómo estuvo tu día? Contesté con un simple bien, cansado pero bien. Las palabras parecían de otra persona, como si yo solo estuviera manteniendo una fachada mientras otra vida comenzaba a abrirse paso. Me acosté tarde sin sueño. Cerré los ojos y recordé el beso, los dos.
No el gesto físico, sino lo que significaban, la prueba de que algo ya había cambiado. Y aunque quería creer que aún podía detenerlo, muy en el fondo sabía que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente el sonido del despertador del hotel me resultó extraño, casi ajeno, como si alguien lo hubiera programado para otra persona. Me quedé inmóvil en la cama por unos segundos, mirando el techo, escuchando la vibración tenue de los autos en la calle. Todo parecía rutinario, pero yo sabía que nada lo era ya. Sentí ese peso en el pecho, esa mezcla de calma y desasosiego que me acompañaba desde que crucé la puerta de la galería por primera vez. Preparé café sin ganas, observando cómo la máquina escupía el líquido oscuro en un vaso de papel. Al beber el primer sorbo abrí el teléfono, había mensajes de mi esposo. Un buenos días acompañado de una foto de nuestro desayuno habitual en casa. Una tostada, el mismo plato de siempre, el mismo mantel. Era un detalle cariñoso, pero algo en esa imagen me hizo sentir como si la distancia no fuera solo geográfica. Respondí con un té extraño casi automático, sin saber si era verdad o una frase para mantener una calma aparente. El día laboral fue liviano, casi inexistente. La última reunión había terminado antes de lo esperado, y mis compañeros hablaban de volver a casa al día siguiente. Yo también debería haber sentido alivio, pero lo único que sentí fue una inquietud silenciosa, no quería que terminara todavía. Alguien propuso ir a almorzar juntos, pero inventé una excusa. Dije que tenía correos que contestar, que estaba agotada. En realidad, solo quería un camino libre hacia la galería. Caminé sin dudarlo como si mis pasos ya conocieran el trayecto de memoria. La puerta estaba cerrada a medias, pero un cartel decía abierto. Empujé la madera y el sonido de la campanilla me recibió como un saludo familiar. El olor a pintura era más fuerte ese día, como si hubiese estado trabajando toda la mañana. Él estaba allí de pie observando un lienzo grande con las manos manchadas de azul. Me saludó sin sorpresa, como si mi visita no fuera una casualidad, sino parte de un horario que ambos entendíamos sin decirlo. Hoy pensé en ti mientras pintaba, dijo sin mirarme directamente. No era una frase de seducción, era una constatación, y por eso me afectó más. Me acerqué y él señaló un cuadro en el que los colores parecían mezclarse en un movimiento casi vivo. Falta algo, murmuró. Y entonces, casi con naturalidad, dijo, ¿te quedarías un rato? Quiero que la luz de ahora esté en el dibujo. Acepté sin pensarlo, otra vez. Me senté en la misma silla de madera, aquella que ya parecía guardar la forma de mi cuerpo. Esta vez no había sol brillante, la luz era suave, filtrada por nubes. La atmósfera era distinta, más íntima, como si la habitación estuviera hecha de silencios. Mientras él dibujaba, yo observaba cómo se movía, cómo su concentración llenaba el espacio. No hablábamos mucho, solo frases sueltas, pero esas pocas palabras parecían tener más peso que conversaciones enteras con otras personas. Mira un poco más a la ventana, me dijo en un momento, y giré la cabeza obedeciendo, sintiendo el roce del aire en mi cuello. El tiempo se volvió borroso. No sabría decir cuánto estuve ahí sentada, escuchando el lápiz deslizarse, sintiendo su mirada detenerse de vez en cuando, estudiando cada gesto. Hubo momentos en los que el silencio parecía tan denso que hasta el sonido de mi respiración era evidente. Habló de su infancia, de cómo aprendió a dibujar copiando retratos viejos de su abuela. Hablé un poco de la mía, de cómo de niña pensaba que la vida adulta sería distinta, llena de cosas emocionantes. Me escuchó sin interrumpir, como siempre. Y cada vez que levantaba la mirada para corregir un trazo, sentía un impulso extraño, como si toda la habitación me empujara hacia una decisión que aún no había tomado. Cuando terminó, dejó el lápiz sobre la mesa y me miró. Ven a ver, dijo, y yo me levanté. El dibujo era distinto a los anteriores, había más sombras, más luz, más algo. No sé cómo describirlo, pero parecía captar un estado de ánimo que yo ni siquiera sabía que estaba mostrando. Me quedé observando el retrato, sintiendo que había algo inevitable en todo aquello. No solo en el dibujo, sino en lo que nos estaba ocurriendo. Era como si cada sesión, cada visita, nos acercara a un punto del que ya no podríamos retroceder. Cuando me despedí, él se limitó a sonreír,
pero sus ojos parecían decir algo más que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Caminé hasta el hotel despacio sin querer que la tarde terminara. En la habitación dejé la bolsa en una esquina y me miré en el espejo. Había algo distinto en mi reflejo, aunque no podía explicarlo con palabras. Tal vez era la forma en que sostenía la mirada, como si llevara dentro una certeza que antes no tenía. El teléfono vibró otra vez. Mi esposo preguntaba si ya había comprado el billete de regreso. Escribí una respuesta corta, sí, mañana. Pero no pulsé enviar de inmediato. Me quedé mirando esa palabra, mañana, preguntándome qué significaba realmente. Esa noche me acosté tarde con la ventana entreabierta. El aire fresco entraba en la habitación, y yo me quedé inmóvil, con la mirada en el techo pensando en cómo los días habían pasado como agua entre los dedos. Y sentí con más claridad que nunca, que estaba en el borde de algo. Algo que aún no tenía nombre, pero que ya era demasiado tarde para evitar. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que hubiera esperado. El aire en la habitación del hotel era pesado, como si todo lo vivido en los días anteriores estuviera colapsando en el mismo espacio. A través de la ventana entreabierta, la ciudad estaba tranquila, sin el bullicio que había imaginado. Había algo en ese silencio que me hacía sentir aún más perdida. Tomé una ducha fría, aunque no me ayudó a despejar la cabeza. Mientras me vestía, me vi en el espejo y observé los pequeños detalles de mi rostro, las ojeras, los ojos ligeramente hinchados. Estaba agotada, pero algo dentro de mí insistía en que no podía descansar aún. El teléfono vibró en la mesa. Era de él. Nos vemos hoy. Tengo algo que quiero mostrarte. Esa frase me hizo detenerme en seco. Algo en su tono había cambiado. No era la invitación casual de antes, no era un ¿quieres venir?, era algo más, como si ya estuviéramos jugando en otro nivel, sin poder retroceder. En mi interior, un impulso de desconfianza se levantó. Tal vez era miedo, tal vez solo ansiedad. Pero, de alguna manera, no podía dejar de pensar que esto ya era más que una simple visita a una galería. Era algo más profundo, más desafiante. Le respondí con algo simple, claro, estaré allí. Caminar hasta la galería me pareció un viaje largo. No era que estuviera lejos, pero cada paso sentía como una decisión. Me preguntaba por qué sentía esa necesidad de seguir adelante, porque no podía decir no, porque cada día parecía que me acercaba más a un precipicio. Cuando llegué, la puerta estaba abierta como si me esperara. El aire en el interior era cálido, y los cuadros se alineaban en las paredes, pero no era lo que me llamaba la atención. Él estaba en el centro de la habitación, frente a un lienzo en blanco como si estuviera esperando un momento para empezar. ¿Te importa si empiezo?, me preguntó con una calma que no lograba descifrar. Me acerqué casi como si fuera una decisión automática. No podía apartarme. Me senté en la silla que había usado antes sin decir nada, solo observando cómo tomaba el pincel y lo sumergía en pintura. «¿Sabes que cada cuadro es una historia que empieza antes de que uno lo vea?», dijo mientras trazaba una línea. «Lo que ves al final no es lo mismo que el comienzo. La forma en que empieza todo, cómo te preparas para lo que está por venir, es lo que realmente importa». Lo miré buscando alguna respuesta en sus ojos, algo que me diera la claridad que no tenía en la cabeza. Pero solo encontré concentración. No sé cuánto tiempo pasé allí observando cómo las líneas y los colores se iban formando en el lienzo, pero cada trazo parecía borrar un pedazo de duda en mi interior. Las horas pasaron sin que nos dijéramos mucho. Solo el sonido de la pintura y el suave roce de sus dedos sobre el lienzo nos acompañaban. Yo estaba allí sin más que mirar, sin intentar descifrar nada. Algo en mí se había relajado, como si finalmente estuviera aceptando el hecho de que no había marcha atrás. En un momento se detuvo y me miró. «Ven, míralo». Me levanté lentamente y me acerqué al caballete. El cuadro ya no era un lienzo en blanco. Había formas, colores, pero también algo más, algo que no entendía. Era como si me estuviera mirando a mí, como si de alguna manera me hubiera capturado en algo que no podía identificar. Me sentí expuesta, vulnerable, pero también rara vez tan viva.
¿Qué opinas?, me preguntó, aunque ya sabía lo que pensaba. No sabía qué decir, pero lo que veía era una versión de mí misma que nunca había reconocido. No era un retrato clásico, no era simplemente una imagen, era algo que me mostraba cómo me sentía, más que cómo me veía. Era como si todo lo que había callado en mi interior estuviera allí, en esa pintura. Es diferente, logré decir. Es como si me estuviera viendo a través de tus ojos. Él sonrió, pero no fue una sonrisa de satisfacción. Fue más bien un reconocimiento. Eso es lo que hace un buen retrato, no, dijo, te muestra lo que a veces no ves. Me senté nuevamente en la silla, esta vez sin la tensión anterior. El miedo se había desvanecido, pero lo que quedaba era una sensación incómoda. No quería irme, no quería abandonar ese espacio, pero sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. La tarde avanzaba lentamente y yo me quedé allí, observando la pintura como si fuera un espejo. Pensaba en todo lo que había pasado, en cómo cada decisión había llevado a la siguiente. Pero más que nada, pensaba en cómo me había sentido cada vez que estaba con él. No era amor, ni siquiera deseo. Era algo más confuso, algo más profundo, algo que no se podía nombrar con facilidad. Finalmente me levanté para irme. Él no dijo nada. Solo me miró como si también supiera que aunque estuviéramos en la misma habitación, estábamos en mundos diferentes. Antes de salir, me dio el cuadro envuelto en un papel sencillo. Para ti, dijo. Algo para recordarte lo que puedes ser. Lo tomé sin hablar, sabiendo que las palabras no habrían hecho justicia a lo que sentía. Caminé hacia la salida con el cuadro bajo el brazo y mientras atravesaba las calles, me di cuenta de que ya no era la misma persona que había llegado a esa ciudad. Había algo que había cambiado en mí, algo que no podía ignorar, y aunque no sabía lo que eso significaba, también sabía que no podía regresar. El teléfono volvió a vibrar en mi bolso, pero no lo saqué. Sabía lo que era. Sabía lo que estaba por venir. Al día siguiente el sol parecía más cálido, pero la sensación de vacío seguía allí, como una sombra en mi pecho. Me desperté tarde con la cabeza llena de pensamientos, preguntas y dudas, pero sin la energía suficiente para enfrentarlas. Lo que había comenzado como un simple viaje de trabajo se había transformado en algo mucho más complicado. Cada paso que daba, cada decisión, me alejaba más de la persona que era antes de llegar a esa ciudad. No sabía cómo encarar el día, así que me limité a seguir la rutina, me duché, desayuné y me vestí. Pero algo en mí estaba diferente. Miré el teléfono y vi que aún no había respondido los mensajes de mi esposo, aquellos que llegaron durante la noche. ¿Todo bien? ¿Te encuentras bien? Me quedé mirando la pantalla, pensando en las palabras que debía escribir, pero ninguna parecía correcta. ¿Todo bien? Sonaba vacío. Sí, estoy bien también. Así que me limité a escribir un simple sí, todo bien. Te extraño. Y lo envié. No pude evitar pensar en la falsedad de esas palabras. ¿Era cierto que lo extrañaba? Claro, pero ya no de la misma manera. Algo había cambiado en mí, algo que ni yo misma podía comprender completamente. Estaba atrapada entre dos mundos, el de mi vida anterior y el de lo que estaba comenzando a descubrir en mí misma. Decidí salir a caminar. Tal vez necesitaba aire fresco, o tal vez solo estaba buscando una excusa para no tener que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Salí del hotel cerrando la puerta tras de mí con una sensación de inquietud. Las calles estaban llenas de gente, pero de alguna manera me sentía más sola que nunca. Los rostros que veía eran ajenos, irrelevantes. Nadie sabía lo que estaba pasando en mi cabeza. Nadie podía ver lo que yo veía en mis propios ojos, la incertidumbre, el miedo, la curiosidad. Caminé sin rumbo, dejándome guiar por las calles conocidas y desconocidas. Sin darme cuenta, llegué otra vez a la galería. Era temprano, así que la puerta estaba cerrada. Me quedé frente a ella por un momento contemplando el cartel que decía abierto. La atracción era inevitable. No era solo el deseo de ver sus pinturas, sino de ver al pintor, al hombre que sin querer había hecho que todo lo que conocía se desmoronara. Finalmente empujé la puerta y entré.
El aire en el interior era el mismo, fresco, impregnado con el aroma de la pintura. Él estaba allí como siempre, de pie frente a un lienzo. Sin volverse, dijo: «Te esperaba». No sabía qué decir, así que me limité a hacer una leve inclinación de cabeza. No era necesario decir nada. Habíamos llegado a un punto en el que las palabras se volvían innecesarias, y todo lo que había entre nosotros ya no podía ser ocultado. «Hoy quiero hacer algo diferente», dijo sin mirarme. «No quiero que solo poses, quiero que tú misma elijas cómo salir de esta». No entendí bien sus palabras, pero lo que sí entendí es que ya no estaba en control. Algo en su tono, en su mirada, me decía que él también sentía lo mismo. Sabía que había algo más entre nosotros, algo que no se podía ignorar. Me senté en la silla como había hecho antes, pero esta vez todo parecía distinto. Él empezó a pintar, pero ya no era la misma tranquilidad de antes. Su pincel se movía rápidamente, casi con urgencia, como si intentara capturar algo que se le escapaba. Yo lo observaba y sentía una extraña conexión entre nosotros, como si él pudiera ver en mí cosas que ni yo misma entendía. Al principio no dijo nada, pero luego, en medio del silencio, me miró de nuevo. «La vida tiene momentos que nos definen», dijo. «Y tú, hoy, estás cambiando. Este cuadro no es solo un retrato, es algo más. Es lo que soy capaz de ver cuando te miro. Es lo que eres capaz de ver cuando te miras a ti misma». Las palabras me atravesaron. No pude responder. Solo sentí la necesidad de respirar profundamente, de intentar entender lo que me estaba diciendo. ¿Quién era yo en ese momento? ¿La mujer que acababa de entrar en la galería, o la que había sido antes? El tiempo pasó rápido, pero el cuadro se fue llenando de detalles, de sombras, de colores. Cada trazo me hacía sentir más vulnerable, más expuesta. Él estaba creando algo, pero también me estaba desnudando emocionalmente, sin que yo pudiera detenerlo. Cuando terminó, me mostró el resultado. El cuadro no era lo que esperaba. No era un retrato idealizado ni una obra que tratara de resaltar mis mejores características. Era un reflejo de mí misma en ese instante, incierta, a medio camino entre la mujer que conocía y la que quería ser. La expresión en mi rostro no era una sonrisa perfecta, ni una pose construida. Era algo más real, más humano. Lo miré por un largo rato sin saber qué decir. Lo que veía no era solo una imagen, era la captura de un momento emocional que no podía borrar. La mujer que estaba frente al lienzo ya no era la misma que había llegado a esa ciudad unos días antes. Había algo en ella que ya no podía ignorar, y era esa verdad la que ahora me observaba desde el cuadro. «Es diferente», murmuré finalmente sin poder encontrar más palabras. «Es como si realmente me estuviera viendo». Él no dijo nada, pero su mirada fue todo lo que necesitaba. No era una mirada de satisfacción ni de orgullo, era una mirada que compartía la misma incertidumbre que sentía en mi interior. Al final, cuando dejé la galería, algo dentro de mí se había roto. La imagen del cuadro no salía de mi mente. Sabía que no podía volver a la vida que tenía antes, no después de haber visto lo que había dentro de mí misma. Estaba atrapada entre lo que había sido y lo que aún no sabía si quería llegar a ser. El teléfono volvió a vibrar en mi bolso, pero esta vez no lo saqué. No era necesario. Ya sabía lo que quería hacer. El día transcurrió lento, casi como si el tiempo quisiera hacerme pagar por las decisiones que había tomado. Mi mente no dejaba de regresar a los mismos puntos, a las mismas preguntas sin respuestas. La imagen del retrato que había dejado en la galería seguía intacta en mi mente, como un espejo que me devolvía una versión de mí misma que no reconocía. Esa tarde, cuando regresé al hotel, el teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de mi esposo: «¿Cómo va todo? ¿Estás bien?». Algo en esa frase me hizo sentir como si estuviera leyendo un mensaje de alguien que no conocía. La distancia que ahora sentía entre nosotros era palpable, como si los kilómetros no fueran lo único que nos separaba. Me quedé mirándolo por unos segundos con el dedo sobre la pantalla, pero no pude contestar de inmediato. En lugar de responder, me levanté de la cama y miré por la ventana. La ciudad estaba en calma, las luces de la calle parpadeaban con una suavidad inquietante.
Pensé en cómo todo había cambiado en tan solo unos días. Pensé en cómo había dejado atrás una parte de mí sin darme cuenta de lo que implicaba. Había cruzado una línea, y aunque no podía volver atrás, no sabía qué hacer con lo que había dejado atrás. Decidí salir a caminar. No sabía hacia dónde iría, solo necesitaba moverme, alejarme de la habitación que de alguna manera se había convertido en una prisión. Me puse un abrigo, salí por la puerta del hotel y comencé a caminar sin rumbo fijo. Las calles estaban tranquilas, la gente pasaba rápidamente, cada uno en su propio mundo. Yo, sin embargo, no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido en los últimos días. Cada paso que daba me alejaba más de la vida que había dejado atrás, pero al mismo tiempo me acercaba a algo desconocido, a un futuro que no sabía si quería enfrentar. Me sentía perdida, pero también extrañamente libre. ¿Era esto lo que quería? ¿Era esto lo que necesitaba? La incertidumbre me envolvía y me hacía sentir como si fuera una extraña en mi propia piel. En mi paseo, me encontré nuevamente frente a la galería. No pude evitarlo. La puerta estaba abierta como siempre y la luz suave de la tarde parecía invitarme a entrar. Sin pensarlo mucho, empujé la puerta y entré. Él estaba allí, trabajando en otro lienzo, pero esta vez no parecía sorprendido al verme. Solo levantó la vista, como si me esperara. Pensé que no vendrías hoy, dijo, dejando el pincel a un lado. No sabía qué responder. No había excusas, no había palabras que pudieran justificar mi presencia allí. Pero algo me impulsaba a estar cerca de él, algo que no podía entender completamente. ¿Puedo hacer algo por ti?, preguntó con esa calma que siempre me desconcertaba. Me quedé en silencio sin saber qué decir. No tenía una respuesta lógica, no había ninguna razón clara por la que estuviera allí. Solo sabía que algo en su presencia me hacía sentir menos perdida, aunque fuera solo por un momento. Decidí quedarme, pero esta vez sin tomar la silla, sin acomodarme en el lugar habitual. Estaba de pie observando cómo trabajaba, cómo sus manos se movían con destreza sobre el lienzo, creando algo que no podía describir con palabras. No era solo pintura, no era solo arte. Era algo más, algo que parecía capturar una esencia que yo misma no podía ver. Quiero que te mires en este cuadro, dijo de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Quiero que veas lo que estoy tratando de decirte. Me acerqué y allí estaba, en el lienzo. No era mi rostro, no era mi cuerpo. Era algo más abstracto, algo que me reflejaba, pero de una manera diferente. Vi los colores, las sombras, los trazos que se entrelazaban, pero también sentí una extraña tristeza en mi pecho. La imagen que veía no era lo que yo esperaba. No era una imagen hermosa, ni idealizada. Era una imagen de alguien que aún no se había encontrado. No entiendo lo que estás intentando decirme, murmuré. Él se quedó en silencio mirando el cuadro, pero no con la expresión que esperaba. No era una mirada de satisfacción, ni de orgullo. Era una mirada que compartía una comprensión silenciosa, como si él también supiera que algo había cambiado, algo irreversible. Lo que ves en ese cuadro es lo que eres, dijo finalmente. Es todo lo que eres ahora, pero también lo que puedes llegar a ser. Solo tienes que dejarlo ser. No entendí completamente sus palabras, pero algo en su voz me hizo sentir que había tocado una parte de mí que no había querido enfrentar. Lo que estaba en el lienzo no era solo una imagen, era un reflejo de lo que había estado evitando. Salí de la galería sin decir nada más. El aire de la ciudad me recibió con su frescura, pero no me hizo sentir mejor. Caminé durante un buen rato sin rumbo, pensando en todo lo que acababa de suceder. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Parte de mí quería regresar a la vida que había conocido, a la seguridad de lo conocido. Pero otra parte de mí sabía que eso ya no era posible. Algo en mí se había roto, y no sabía si quería repararlo. Cuando regresé al hotel, miré el teléfono, pero no lo toqué. Sabía que había mensajes de mi esposo, pero ya no me importaba. La respuesta que tenía para él no era suficiente para lo que estaba pasando en mi cabeza. Me senté en la cama, mirando el teléfono, sin saber qué hacer con todo lo que había descubierto de mí misma.
El teléfono vibró nuevamente. Esta vez no pude ignorarlo. Era un mensaje de él. ¿Estás bien? Te extraño. Las palabras eran simples, pero la carga emocional que traían me hizo dudar. ¿Qué estaba pasando entre nosotros? ¿Cómo podía seguir adelante con una vida que ya no sentía mía? No respondí de inmediato. Simplemente dejé que el teléfono descansara en la mesa, mientras la incertidumbre seguía pesando sobre mí. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a la realidad, pero no estaba lista para hacerlo. El último día en la ciudad llegó tan rápido como si fuera solo una fracción de tiempo. Me desperté con la sensación de que todo lo que había sucedido, todo lo que había experimentado, estaba acumulándose en algún lugar dentro de mí, como si un peso invisible me empujara hacia una decisión inevitable. Miré el reloj del teléfono. El mensaje de mi esposo seguía allí, pero no había respondido, no sabía qué decirle. La mentira que había escrito ya no era suficiente para cubrir lo que había empezado a descubrir sobre mí misma. El teléfono vibró otra vez. Era él, esta vez con un simple «volverás hoy». El mensaje era directo sin rodeos, pero las palabras se sentían vacías en mis manos. Lo miré durante un largo rato contemplando lo que había llegado a ser mi vida, la vida que dejaba atrás con cada palabra no dicha. Me levanté, vestí lo que tenía más a mano. No tenía la energía para pensar en lo que debía ponerme. Mientras me vestía, mis pensamientos se desbordaban. La imagen del cuadro seguía viva en mi mente. Lo que él había pintado no era solo una cara. Era un reflejo de mi alma, una que yo misma no había visto hasta ese momento. ¿Cómo podía regresar a mi vida anterior, a la vida que compartía con mi esposo, cuando todo lo que sentía ahora era tan distinto? ¿Cómo podía seguir pretendiendo que todo estaba bien cuando la verdad se había revelado de una manera tan clara? Al salir del hotel, la ciudad me pareció distante, como si ya no perteneciera a ese mundo. La gente pasaba por mi lado indiferente, ajena a lo que sucedía en mi interior. Mientras caminaba hacia el lugar donde había quedado con mi esposo, sentí una sensación extraña. No estaba nerviosa ni ansiosa, simplemente estaba vacía, como si ya no tuviera un propósito claro. La estación de tren estaba llena de gente. Miré alrededor, pero no encontré ninguna cara conocida, excepto la de él. Cuando lo vi, algo en mi pecho se estremeció, pero no por las razones que esperaba. Me había acostumbrado a su presencia, pero ya no sabía qué hacer con ella. Era un desconocido en la vida que había construido, un extraño en la vida que había dejado atrás. «¿Cómo te fue?», me preguntó sin mirar demasiado en sus ojos. Su voz era suave, pero había algo en ella que no era lo mismo de antes. «Bien», respondí sin más. No había necesidad de contarle lo que había estado ocurriendo en mi mente, lo que me había estado desgarrando durante los últimos días. Estuvimos en silencio durante unos minutos, caminando juntos por las calles que ya no me resultaban familiares. La ciudad, el lugar donde había estado trabajando, ya no tenía el mismo significado para mí. Los recuerdos de lo que había sido mi vida con él parecían desvanecerse lentamente, como si estuviera perdiendo algo que ya no quería. De repente él se detuvo y me miró con algo más de insistencia en los ojos. «¿Qué está pasando contigo?». Su voz sonó más firme, como si ya no pudiera ocultar lo que había notado. Mi corazón dio un vuelco. No pude responder de inmediato. Sabía que estaba esperando algo, una reacción de mi parte. Sabía que en su mirada había algo que no podía ocultar. Pero no podía decirle lo que había estado ocurriendo en mi interior, no podía contarle lo que había descubierto sobre mí misma, sobre la vida que había estado eligiendo vivir. «Estoy confundida», fue lo único que logré decir. Mi voz sonó débil, como si el peso de la verdad se hubiera caído sobre mí en ese preciso instante. Él guardó silencio durante un rato, como si estuviera procesando mis palabras. Y luego, sin previo aviso, me abrazó. Un abrazo largo, apretado, pero que no me trajo la paz que esperaba. Al contrario, me hizo sentir más distante, más vacía. «No te entiendo», dijo susurrando casi para sí mismo. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dejaste ver lo que había dentro de ti?».
Esas palabras me dolieron más de lo que había anticipado. No por la crítica, sino porque sabía que no podía dar una respuesta que lo hiciera entender. Sabía que ya no podía devolverle la versión de mí misma que él conocía, la versión de nuestra vida que ambos habíamos compartido. El tren llegó finalmente y el sonido de los coches me hizo darme cuenta de que el tiempo no se detenía, de que el mundo seguía girando mientras yo me quedaba atrapada en mis propios pensamientos. Me subí al tren con él, pero sabía que esa distancia, esa diferencia que ahora sentía, era irreversible. Aunque las palabras no se dijeran, aunque no fuéramos capaces de nombrar lo que estaba pasando, lo sentía en cada gesto, en cada mirada. Cuando nos sentamos en un asiento silencioso y distante, sentí que el viaje había comenzado a ser algo más que un simple regreso a casa. Era el inicio de un cambio profundo, algo que no podría negar. Ya no había vuelta atrás, y por primera vez, en lugar de sentir miedo, sentí un tipo de libertad desconocida. Era una libertad sin respuestas, sin promesas, pero también sin cadenas. El tren empezó a moverse y la ciudad quedó atrás. Ya no era la misma, ni la vida que estaba dejando. Todo lo que había sucedido, todo lo que había sentido, me acompañaría siempre. Y aunque no sabía hacia dónde me dirigía, lo cierto era que nunca más sería la misma.